Todos los derechos a sus respectivos autores. Yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Sergio. Capítulo 37. Lanzando una rápida mirada hacia un lado, Jaune apretó los dientes y movió ligeramente el hombro. No se le escapó ningún sonido cuando la hoz lo clavó. Tampoco cuando movió el hombro para bloquear la hoja entre la escápula y el hueso de la clavícula. La sombra negra parecía desconcertada porque no podía arrancar su hoz. Jaune no sabía qué era. Murió como todos los demás, y eso era lo único que le importaba. Arrancando su espada de la última loca, giró y atravesó la sombra andante. Hoz vieja y oxidada que se dobla por la fuerza con la que giró. Un dolor ardiente lo atravesó cuando el metal mordió el hueso. Sin embargo, Jaune solo usó el dolor para alimentar la fuerza de su golpe. Miasma lo destroza y se da un festín con él. Con un suspiro cansado, Jaune miró por encima de la aldea salpicada de sangre. Había sangre y sangre por todas partes. La sangre como alquitrán corría por el camino empedrado formando grandes ríos. Hígados, intestinos y materia cerebral yacían esparcidos por todas partes. En ocasiones incluso recubriendo paredes adoquinadas. Al mirar a Croce Amors, el miasma había comenzado a trepar por su brazo. Con un matón mental, liberó el encantamiento, observando con tristeza cómo la masa de sombras retorcidas de color negro y rojo se retiraba hacia su espada. Casi había duplicado su tamaño desde que lanzó el encantamiento por primera vez. Arremolinándose alrededor de su leal compañero como una densa niebla. Los rostros atrapados en el interior se habían vuelto más voraces, más numerosos. Pasando sus dedos por su una vez más amarilla. Su tocayo adquirió un color carmesí oxidado. Con un corazón pesado, la enfundó. Le dolía el corazón cuando su otrora noble compañero cayó en desgracia por su causa. Un vacío que no podía expresarse con palabras cayó sobre él. Silenciando el sonido ensordecedor de su sangre hirviendo. Arrancando la hoz de su hombro sin inmutarse, habiendo perdido peligrosamente su aura. En su lugar, habiéndolo colocado en capas sobre lugares vitales. Haciendo girar la hoz doblada y oxidada entre sus dedos, comenzó a caminar por el sendero, pasando por encima de cadáveres y sangre durante todo el camino. Asegurándose de que todos estuvieran muertos y dando una muerte misericordiosa aquí y allá. Puede que su ira ya no nuble sus pensamientos. Pero eso no significaba que los perdonaría mágicamente. Eran caníbales, brujas locas que felizmente cosechaban sus ingredientes mágicos de víctimas vivas. No tenía lugar en su hogar para gente como ellos. Pero, ellos no necesitan sus componentes rituales ahora que están muertos, ¿verdad? Preguntó Jaune, mirando a una loca que aún vivía. La mitad de su cuerpo es devorada por una maldición, piel, brazos, músculos y huesos, todos sufriendo necrosis. Pudriéndose y pudriéndose mientras la maldición devoraba su cuerpo. Sin embargo, la maldición también era lo único que la mantenía con vida. Ralentizando sus procesos vitales lo suficiente como para que las tripas y los órganos inferiores que le faltaban no la mataran. Tú te escrouges. Ella escupió, con un ojo ya podrido, dejando un único orbe lleno de odio mirándolo. Deberías haber seguido el juego. Podrías haber sido uno de nosotros. Un heraldo propio. Hay tantas cosas que podríamos haber compartido contigo, haberte enseñado. Pero no, tenías que matar a todos. ¿Tu sed de sangre no lo sabe? ¿A cuántos matarás antes de saciarte? Pero no importa. El ajuste de cuentas se acerca. Las brujas harán de tus huesos un instrumento, y tus gritos torturados harán sonar a todos los demás. Camino a Yarnam. Así que puedes hablar. Simplemente no tenía ganas cuando intentaste arrancarme las tripas, Jaune dijo huecamente. Haciendo caso omiso de la mirada de la bruja. Simplemente levantando su bota y aplastándole la garganta con un fuerte pisotón. Habiéndose cansado de su vitriolo. Girando su hombro, sintió que la herida anterior se había cerrado en su mayor parte. Flexionando el brazo, se sintió más que listo para volver a la pelea. No seas impaciente ahora, Jaune. Murmuró para sí mismo. El hecho de que puedas pelear no significa que debas pelear. Mi aura debería estar al menos en amarillo. Y mi espiritualidad debería asentarse primero. Pensó, caminando sin rumbo entre la carnicería que había causado. Los cadáveres se amontonaban. Chapoteando por un río de sangre. Algunos gemidos cansados y apáticos resonaron en el silencio. El último sonido que hicieron cuando Jaune se aseguró de que el trabajo estuviera completo. No habría una sola alma viva que pudiera acercarse sigilosamente a él mientras liberaba a sus catalizadores y otros regentes. Después de recorrer la aldea 2 veces, regresó al lugar donde empezó todo.
entrando en la cabaña medio derrumbada de Annie. Paredes pintadas con sangre y tripas. Siendo el centro de la carnicería hasta que logró abrir una salida. Al final funcionó a su favor, pero si hubiera sido más débil, su aura más frágil, habría muerto varias veces. Pasando por encima del cráneo roto de Annie, dejó que sus ojos vagaran por el especiero. Adelfa, solanáceas, cicuta, guisantes, incluso algunas hojas de tabaco. Realmente lo tiene todo, murmuró Jaune, haciendo sonar su campana y haciendo que Isolde se llevara las hierbas. Asegúrate de descansar lo suficiente, Isolda, tengo la sensación de que necesitaré mucho tus servicios esta noche. El maestro no necesita preocuparse. Isolda conoce sus límites. Dijo Isolda piadosamente, apareciendo ante él y haciéndole una profunda reverencia. Enarcando una ceja, la miró de nuevo, su andrajosa capa con capucha se había transformado en una túnica blanca decorada. Todavía ocultaba la mayor parte de su cuerpo, pero estaba cuidadosamente decorado con bordados dorados a lo largo de los dobladillos. Dando una sensación de nobleza y pureza. Los glifos se habían vuelto más intrincados, crecieron y se transformaron de un dibujo casual de un niño a una obra de arte matizada que atraía la mirada cada vez más profundamente. Su manto no fue lo único que había cambiado, la propia Isolda había crecido. Antes llegaba hasta la rodilla, ahora llega hasta la cintura. Ella todavía estaba encorvada. Los brazos todavía eran ágiles con una piel casi translúcida. Sus alas se habían hecho más grandes, con un segundo par más pequeño brotando debajo del primero. Su velo se había vuelto más transformador, sus ojos con collares de arco iris estaban completamente ocultos a la vista. Lo único que realmente era igual era la niebla brillante que la seguía. «¿Veo que has crecido?», Jaune preguntó confundido. Sin saber realmente qué era ella. Y por lo tanto, sin saber realmente que podría crecer. Solo gracias a la gracia del maestro. Isolda respondió con reverencia, inclinándose nuevamente. Su vocabulario es mucho más refinado que el infantilismo con el que respondió antes. Isolda está obligada a ser el amo, tu eterna sirvienta dispuesta. A medida que el amo crece, Isolda también lo hace. Es bueno saberlo. Jaune respondió asintiendo, Isolde desapareció de la existencia. Una suave niebla era el único indicador de que ella alguna vez había estado aquí. Es realmente bueno saberlo. Murmuró en voz baja. Tengo que leer sobre lo que es Isolda. ¿Un parásito? No, ella me adora demasiado. Quizás una relación simbiótica. ¿Pero cómo y por qué? Apartando esos pensamientos, volvió a recorrer la cabaña. Tomando cualquier cosa que reconociera como útil. Interiormente contento de ver cómo todas sus habilidades inactivas de su metamorfosis funcionaban juntas. Su capacidad de deducir le permitió seleccionar rápidamente lo que era inmediatamente útil y lo que sería útil a largo plazo. Varias semillas entran directamente en la última categoría. Si bien su capacidad para deducir hizo su magia, los dos grandes bateadores fueron sus dos fusiones de conocimientos. Su conocimiento de brebajes y pociones llega hasta la mayoría de las hierbas y plantas, cómo plantarlas, nutrirlas y cosecharlas. La memoria de los músculos extraños se asimilaba cada vez más a medida que tocaba y movía la hierba con cuidado. Lo mismo ocurrió con su conocimiento ritual. La mayor parte estaba ocupada por rituales y solo rituales, pero también estaba llena de conocimientos sobre cómo preparar catalizadores rituales, cómo dibujar y cómo realizar rituales. Todo conocimiento que era tan importante como simplemente conocer los rituales. Muy parecido al dibujo, una cosa era dibujar y otra saber cómo resaltar los colores, qué lápices usar y cómo las diferencias en las perspectivas cambiaron el trabajo final. Jaune le dio al fusilero un asesinato misericordioso y salió de la cabaña. Expresión cayendo cuando vio múltiples cuervos caer del cielo. No volaban tanto como se deslizaban, con los vientres y los cuerpos llenos de sangre hasta el borde. Pasando por encima de los cadáveres, se rió para sí mismo mientras los cuervos se alejaban de su camino. Casi había esperado que se lanzaran sobre él, especialmente dada la cantidad de sangre que estaba cubierto. Honestamente, fue un milagro que su abrigo no hubiera comenzado a oler a sangre en el mundo real de Vigilia. No había un solo lugar en el que no estuviera cubierto de sangre. Incluso había gotas en los flecos de su cabello. Incluso había algunas gotas de sangre recorriendo su espalda. Desapareció en otra casa y la saqueó de arriba a abajo. Tomando todo lo que podría usarse como ingrediente de poción o regente ritual, ni siquiera las semillas se salvaron. Especialmente porque conocía algunas pociones que podían acelerar el proceso de crecimiento.
Al salir de la cabaña, un puñado de cuervos intentaron mordisquearlo, ganándose una muerte rápida. Después de eso, los cuervos aprendieron la lección. En su lugar, eligen atiborrarse de cadáveres. Sin embargo, podría decir que tener un pequeño ejército de cuervos gordos formando una fila mientras pasaba junto a ellos hizo que sus labios temblaran. Era estúpido, no tenía sentido, pero le ayudó a mejorar su estado de ánimo mientras vagaba de choza en choza. Que los cuervos caminaran con él de cadáver en cadáver también, queriendo permanecer más cerca de él, simplemente lo hizo sonreír. Todavía los mataría sin dudarlo un segundo si intentaran algo, pero ver que los animales locos por la sangre no mordían la mano que los alimentaba lo hizo sonreír. No era mucho, pero le hizo tener esperanzas de que los efectos corruptores de la sangre pudieran limpiarse. Fue un sueño de tontos. Pero Jaune era muy tonto. Incluso si fuera una locura. Incluso si se suicidara en el proceso. Jaune realmente quería librar a Yarnam de la corrupción contaminada de la sangre. Y si fracasaba, al menos quería intentarlo. La mayoría de los yarnamitas podrían ser pedazos de mierda callosos, pero eso no significaba que tuvieran que vivir aterrorizados de que sus vecinos y amigos se transformaran en bestias locas. Pasitos de bebé amarillo. Susurró, sentándose en un banco salpicado de sangre y tomándose un momento para recuperarse. Decir que su botín fue bueno era quedarse corto. Si bien todavía no había conseguido los catalizadores e ingredientes verdaderamente raros. Tenía suficiente para comenzar a experimentar libremente con pociones, y al mismo tiempo le sobraba suficiente para comenzar a enseñarle a Violet. Eso sin mencionar todos los rituales que de repente se abrieron para él. Después de todo, había múltiples ingredientes y catalizadores que simplemente no podía conseguir en Vale. Muchas de ellas eran ilegales, y muchas de ellas lo llevarían a la cárcel, o al menos lo dejarían con múltiples marcas en sus antecedentes. Y no podemos permitir eso, ¿verdad? Preguntó Jaune distraídamente, pasando una mano brillante por las plumas del cuervo que había decidido que su regazo era un buen lugar para descansar. Squat. Respondió, instantáneamente volviendo a acicalarse. Fue algo interesante, sus ojos son azules en lugar de rojos. Tampoco había intentado nunca atacarlo. Algunos otros cuervos habían probado suerte y se encontraron con el filo de su espada. Comparado con ellos, este cuervo se había acercado a él sin miedo. Volando hacia su regazo antes de que comenzara a acicalarse. Dado que su pico era tan largo como su antebrazo, tuvo cuidado de no dejarlo cerrarse nunca. Siempre manteniendo su aura alta en caso de que pensara en él como un delicioso refrigerio. Pero sus preocupaciones eran infundadas, sino que solo se le escapaban graznidos de satisfacción. Cerrando los ojos pero aún teniendo su aura lista, Jaune se permitió un momento para relajarse. Simplemente disfrutando de la serenidad que lo rodea. El suave silencio mientras el viento corría entre la maleza, como la luz de la luna lo iluminaba, eliminando todas sus preocupaciones mientras podía tomarse un momento para recuperar el aliento. Porque sabía que se lanzaría a una dura pelea. No sabía mucho sobre las brujas, pero aparentemente eran las líderes de la aldea. También fueron ellos quienes habían seducido a un cazador en el pasado. Haciéndoles romper su contrato con el sueño y escapar con una herramienta de taller. No conocía su destino y tampoco lo necesitaba. Herman los había llamado tontos y eso era todo lo que necesitaba saber. Bueno. Esto ha sido agradable, pero es hora de que continúe. Levantando con cuidado el cuervo de su regazo y colocándolo a su lado. Jaune se puso de pie, estirándose más por costumbre que por necesidad. Mano izquierda repasando sin rumbo el poco inventario que le quedaba, un único frasco de sangre, algunas balas y un cóctel picante. Todos sus demás suministros se utilizaron en la carnicería anterior. El cuervo trinó hacia él, saltó del banco y se tambaleó hacia él. Mirándolo con sus grandes ojos brillantes. Con un suspiro, Jaune se inclinó y pasó la mano por sus plumas. No puedes venir conmigo, amigo. Morirás. Con esas palabras, Jaune subió las escaleras. La sangre salpicó a cada paso hasta la puerta. Ya está abierto, alguna bruja desesperada lo ha abierto con la esperanza de conseguir refuerzos. Murieron de todos modos. Los trolls que alguna vez parecieron tan difíciles de vencer, se volvieron fáciles cuando todo lo que necesitaba era apuntar a sus rodillas. La gravedad y su peso harían el resto. Dándole una muerte casi gratuita. Los verdugos hechizados eran muy parecidos. Toma su rodilla, toma su movilidad y su peso los destruiría. Aún así, Jaune sabía que regresaría, aunque solo fuera para explorar más el área.
Seguramente habría algunos invernaderos u otras áreas para cuidar ingredientes útiles. No hay manera de que un supuesto aquelarre de brujas ignore algo como eso. Siguiendo los cadáveres crucificados, Jaune se dirigió hacia la guarida de las brujas. Sabiendo muy bien que podría haber sido él si no hubiera logrado oler la sangre en el guiso. Una parte de él sabía que su vitalidad lo hacía inmune a las enfermedades, pero no quería apostar contra múltiples toxinas potentes. Era uno de los caminos que no quería tomar. Mientras subía la colina, las cruces y lápidas se hicieron numerosas. Una tensión llenaba el aire mientras caminaba hacia una pelea. Al entrar en la habitación, rápidamente esquivó a una bruja. Recompensarla con una muerte rápida por sus esfuerzos. Revisando su inventario, sabiendo que entraba con menos de lo que quería, bajó las escaleras. Una suave oración que hace eco de cada uno de sus pasos. La flor que una vez floreció para siempre, muere. La última sílaba se le escapó mientras ponía el pie en el fondo. Una quinta parte de su espiritualidad quedó a un lado cuando el miasma explotó desde Croce Amors. Un escalofrío recorrió su espalda cuando el miasma se extendió alrededor de su mano como un toque amoroso del segador. Con una flexión de su espiritualidad, el miasma retrocedió de su mano, cubriendo la hoja con una espesa nube de miasma negro. El único otro color son las manos rojas y las calaveras gritando golpeando la prisión. Al entrar en la guarida de las brujas, frunció el ceño. No ver ni piel ni pelo de ninguna de las brujas. Al avanzar más, Jaune comenzó a sentir que se le erizaban los pelos de punta. Saber algo era observarlo, juzgarlo. Un charco negro de lodo se materializó en el suelo, una forma oscura y negra se abrió camino hacia afuera. Rápidamente se arrojó hacia él en el momento en que lo miró. Se le escapó un grito silencioso que se arrojó sobre él con toda la furia de 100 fantasmas hambrientos. Deslizándose bajo su golpe telegrafiado, lo atravesó. Es una hoz repiqueteando sobre el suelo de piedra. La sombra se está disipando, alimentada por el enjambre de miasma que cubre Croce Amors. Son zarcillos hambrientos deslizándose por su mano, instándolo a rasgar y desgarrar. Pero lo reprimió con otra muestra de su espiritualidad. En lugar de eso, volvió a centrar su atención en la habitación y recorrió los barriles y la pasarela de madera rota. Caminando cautelosamente por la habitación. Esquivando y matando a otro monstruo de las sombras. Deteniéndose cuando vio un brillo carmesí salir de su ojo. Dándose un paso a un lado y acercándose hacia él. Frunció el ceño y su runa se calentó cuando vio la película almizclada que envolvía a la criatura. Una anciana encorvada y marchita, envuelta en una túnica andrajosa y con capucha que ocultaba gran parte de su cuerpo. La túnica cubierta por ojos que parecían crecer a partir de ella. Se apoyaba pesadamente en un bastón retorcido, adornado con símbolos inscritos y fetiches elaborados a partir de partes humanas. Una hoz empeñada en sus otras manos, agarrada con fuerza por dedos largos y cautelosos. Entonces eres la bruja de Emuik. Dijo Jaune con calma, mirando a la bruja marchita como si ya estuviera muerta. Al escuchar el susurro de pies desde el otro extremo de la habitación, se dio la vuelta. Sabiendo que no podía permitirse el lujo de que algo desconocido se acercara sigilosamente detrás de él. Tomando sus ojos de bruja en el proceso. Un error de aficionado por el que la bruja se apresuró a castigarlo. Un error que nunca volvería a cometer. Una bola carmesí se encendió, dirigiéndose directamente hacia él. Con sus instintos a todo volumen, se hizo a un lado. Solo sabiendo demasiado tarde que no se quitaría del camino sin ser golpeado. Tomando una decisión en una fracción de segundo, extendió su mano libre y decidió sacrificarla, en lugar de que su capacidad de combate se viera afectada de alguna otra manera. Una risa loca resonó mientras su brillo se pudrió, la piel de su mano se volvió negra cuando la necrosis comenzó a devorarlo. Los cazadores arrogantes nunca aprenden. La bruja escupió, un par de ojos retorcidos mirándolo. Necrosis, Así que así es como se siente. Respondió Jaune distraídamente, rodeando a la bruja de tal manera que no hubiera nada a sus espaldas. Sus labios se arquearon cuando vio la maldición luchando por empujar la vitalidad de su piel. Una maldición cruel, pero no es que esperara nada más de los de tu especie. Pero olvidaste un pequeño detalle sobre la maldición, estallando en movimiento, se lanzó hacia la bruja, enterrando toda su mano en su costado antes de que ella pudiera reaccionar. La locura brilla brevemente en sus ojos mientras derriba a Croce Amors. Se cortó la mano mientras se movía para esquivar otro hechizo por completo. Retrocediendo, ignoró cómo su muñón dejó de sangrar. En lugar de eso, atravesó otra sombra cuando vio a la bruja caer de rodillas, gimiendo de dolor.
La maldición de la necrosis se extendió desde su mano, difícil de comer, hasta la tierna y fulminante bruja. Es de acción extremadamente rápida. Respondió mientras atravesaba otra sombra. Y otro. Cayeron como trigo, el miasma alrededor de Croceamors se alimentaba de ellos como bestias voraces. Creciendo con todas y cada una de las sombras asesinadas, zarcillos de miasma envolviéndose alrededor de su mano. Solo armas oxidadas esparcidas por el suelo. Jaune miró a su alrededor y sintió que el corazón se le subía a la garganta. Un rayo de luz roja, demasiado rápido para esquivarlo, se estrelló contra su hombro. Las fauces sonrientes de otra bruja todo lo que vio mientras ella chasqueaba los dedos. Los ojos se convirtieron en pinchazos cuando sintió que su cuerpo se convertía en una bomba viviente. Joder, no escuchó ninguna explosión, ni tampoco la sintió, antes de abrir los ojos a los suaves vientos del sueño. Con un resoplido enojado se sentó, frunciendo el ceño al sentir una punzada de dolor en su mano. Mirando su mano izquierda, frunció aún más el ceño. La maldición de la necrosis lo siguió hasta el sueño. Comiendo su mano. Viajó lentamente, luchando por superar su vitalidad, pero estaba progresando, aunque solo fuera en pequeños incrementos. Haciendo algunas deducciones rápidas, supo que tenía un mes hasta que la maldición le comiera hasta el codo, 2 meses hasta que llegara al hombro y 1 mes y medio antes de que se volviera letal. Dándole tiempo más que suficiente para curarlo. Las maldiciones, aunque crueles, tenían un defecto crítico. Si el lanzador moría, la maldición caía con él. Sin embargo, este vínculo entre el lanzador y el receptor también le permitió al lanzador saber aproximadamente dónde estaba la persona maldita. Lo que significa que en el momento en que se despertara nuevamente en el trabajo de vigilia, las brujas lo sabrían. Dándoles tiempo para prepararse más para su próximo encuentro. Por supuesto, siempre podría usar ese ritual para devolverle la maldición al lanzador, pero, no, eso es arrogante, estúpido. Hane se reprendió a sí mismo, un escalofrío recorrió su espalda. Respirando profundamente, sintió que el aire puro del sueño llenaba sus pulmones. Lavándose la cruel mancha del miasma que no había sentido apoderarse de él. Pensamientos crueles de romperles el ánimo, destrozar su orgullo, antes de matarlos y desaparecer. Reemplazado por la fría y cruel eficiencia que había perfeccionado en Yarnam. Nota personal. Lanza solo Blood Moon's Lament cuando sea absolutamente necesario. Es tanto una maldición como una bendición. Jaune pensó con otro escalofrío. Sin haber notado cómo se deslizaba en sus pensamientos. Haciéndolo más cruel, más insensible. Eso lo había vuelto arrogante. Simplemente debería haber disparado en ese mismo momento, no había habido absolutamente ninguna necesidad de llamar a la bruja cuando la notó. Pero él tenía, pero aún así, tengo que agradecerles. Jaune dijo que incluso si hubiera muerto, sus hombros se sentían inimaginablemente ligeros. Finalmente había abierto el último candado que necesitaba para que el combate ritual fuera efectivo. Sonriendo a la muñeca, su mente trabajó a toda marcha mientras entraba al taller. Una suave sonrisa floreció cuando vio a Violet tumbada sobre su escritorio. Dormir profundamente. Salpicaduras de tinta sobre su cara y dedos. Su suave respiración resuena por el taller. Mirando cuidadosamente su trabajo, sus labios se arquearon un poco ante los muchos círculos rituales de intuición rotos, a medio terminar y ondulados que yacían esparcidos por ahí. Sin duda, la insistencia de Herman. Jaune reflexionó para sí mismo. De los 3 círculos rituales que le había dado, uno era un ritual de comunicación, otro era un ritual mental complementario y el otro era un hechizo activo constante. La intuición era el único hechizo de la lista que le daría un impulso inmediato en la efectividad del combate. Incluso si solo aumentara su intuición, también sería valioso a largo plazo. Una fuerte intuición que la ayudó a afrontar situaciones para las que no estaba preparada. Aumentando su capacidad de supervivencia. Para alguien que acaba de regresar de entre los muertos, pareces muy bien formado. Dijo Herman con voz tenue. Algo brillaba en sus ojos mientras lo miraba. Descifré el código. Jaune respondió con una sonrisa. Tirando su abrigo y su chaleco sobre el respaldo de una silla. Dirigiéndose a la mesa del taller con las mangas enrolladas. No importa si puedo anclar un ritual a mi espiritualidad si no hay manera de activarlo. Necesito anclarlo a mi cuerpo también. Entonces el ancla en mi cuerpo funcionará como un puente cuando desencadenado por mi espiritualidad. Herman asintió con un tarareo. Ignorándolo, Jaune miró a través de todos los bolígrafos.
agarrando un bolígrafo de caligrafía con la punta más fina, necesitando que esto se haga extremadamente bien. No había lugar para el fracaso. El diseño que se le ocurrió no era complejo en lo más mínimo, pero controlaría cuántos espacios tenía para hechizos. Si quisiera agregar más hechizos, necesitaría agregar aún más espacios. Y si no quería que su cuerpo terminara pareciendo un lienzo de tatuaje rechazado, debía tener mucho cuidado de que todo sucediera exactamente como él quería. Mojando su pluma en tinta, Jaune supo exactamente lo que quería. Al comenzar dibujó un pequeño círculo interior que no hacía más que establecer un límite de partida. 19, 29, 39. Jaune pensó para sí mismo, rápidamente rodeando el límite con otros 3 círculos límite. 2 límites intermedios de diferentes tamaños y un límite exterior grande. Sosteniendo su mano sobre los círculos, asintió para sí mismo. Sin ver un lugar donde el círculo más grande eclipsara su mano. Esa es la parte fácil, ya hecha. Jaune suspiró, sabiendo en qué iba a pasar el resto de la noche. No es que eso le quitara el vértigo que sentía. Ahora, solo divida el círculo interior en 9 partes iguales, espaciadas uniformemente. Y luego haga lo mismo con el círculo medio y el círculo exterior. Y si una ranura es más grande que otra, el ritual explotará en mi cara de alegría. Antes de empezar, tomó otra hoja de papel y empezó a hacer matemáticas. Calculando la longitud que ocuparía cada ranura. Haciendo todo lo posible para que el tamaño del ancla ritual fuera exacto al milímetro. Y la única razón por la que no calculó hasta el nanómetro exacto fue la falta de herramientas. Necesitando que esto fuera lo más perfecto de lo que era capaz. Con sus medidas a mano, se puso a trabajar, comenzando por el círculo interior. Agradeciendo interiormente la versatilidad de su capacidad de deducir. Podría ayudarlo a conectar eventos, pistas, ingredientes y le permitió observar los valores exactos. Hasta cierto punto así fue. Pero era lo suficientemente bueno para su propósito, que era asegurarse de terminar con 54 espacios, y no perder la mano. 54 espacios pueden parecer mucho, pero honestamente no lo es. Sus espacios rituales no eran reutilizables. Si vinculara, digamos, Overvoice, un ritual de comunicación. Y luego lanzarlo. El ritual seguiría estando ligado al mismo espacio, incluso si careciera del ancla espiritual para lanzar el hechizo. Entonces, si quisiera múltiples lanzamientos de un ritual, serían múltiples espacios rituales ocupados. Pero supongo que ese es el precio por guardar el efecto de un ritual para más adelante. Jaune murmuró para sí mismo, moviendo el bolígrafo con movimientos lentos y deliberados. Determinación de hierro, asegurándose de que incluso el más mínimo movimiento fuera suprimido antes de que destruyera su trabajo. Todo tenía que ser lo más perfecto posible. Con un suspiro de cansancio, dejó con cuidado el bolígrafo. Dejó que la tinta se secara mientras revisaba su trabajo 1, 2, 3 veces, antes de revisarlo por última vez para mayor seguridad. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso. Muchacho, si hubieras sido tan cuidadoso en tus cacerías como lo eres con tus rituales, serías un cazador completamente diferente. Herman gruñó alegremente desde un lado. Puede ser, pero si hubiera tenido tanto cuidado con todo, todavía no habría salido de la clínica de Yosefka. Jaune respondió con su propio granero. Los hombros cayeron mientras miraba su trabajo. Se ve tan bien como puedo conseguirlo, solo para saltar en él, Apuntando con cuidado su palma sobre el círculo, asegurándose de que todo estuviera dentro, empujó hacia abajo. Un gruñón que se escapa entre los dientes apretados. No le dolió tanto como esperaba, pero su sensación de dolor era tan distorsionada que ni siquiera era divertida. Pero por una vez en su vida, no fue tan doloroso como extraño. A Jaune le faltan palabras para siquiera comenzar a describir la sensación de que se está construyendo un puente en el interior, conectando el interior espiritual con el mundo exterior. Solo una suave sensación de que algo vuelve a encajar en su lugar. Cuando el calor en su palma se apagó, Jaune dejó escapar un suspiro estremecido. Una sonrisa vertiginosa partió su rostro en dos mientras miraba el círculo ritual. La carne todavía estaba tierna, casi como si se hubiera hecho un tatuaje real. Y también contenía el emblema de su familia en el centro. Algo que no había planeado, ni esperaba en lo más mínimo. Frunciendo el ceño, miró por encima de su mano, pensando a toda marcha en el motivo por el cual su emblema estaba en el centro del círculo ritual. ¿Te importa quedarte en blanco? Pero fuera de eso, todo había salido exactamente como él quería.
Ahora, cada vez que realizaba un ritual, podía elegir anclar ese ritual en una ranura ritual, si quería provocar ese efecto ritual específico en una fecha posterior. Podría ser un hechizo mundano o algo grande y complicado. Como el ritual que había celebrado con Violet. Pero tengo que estar completamente loco si entro en combate con un ritual constructivo, o... tal vez podría mezclar la sangre de un oponente. Hacer que su cuerpo comience a rechazar su sangre. Eso tiene que ser letal, ¿verdad? Jaune no tuvo un segundo para pensar en eso antes de que la niebla lo envolviera. Seguido por pequeñas manos recorriendo su forma aún dormida. El áspero susurro del maestro se está muriendo. Obligándolo a despertar. El maestro se está muriendo. No era una de las cosas con las que Ren había esperado despertar si fuera honesto. Había estado disfrutando de un bendito silencio, donde todo estaba tranquilo y en paz. Si bien se preocupaba profundamente por Nora y su equipo, tener solo unos segundos de silencio para sí mismo era algo que no daba por sentado. Había escuchado un crujido en la cama de Jaune, pero lo ignoró cuando Jaune se despertó. El hombre siempre se despertaba a las 5 de la mañana en punto. Habría sido impresionante si no hubiera sido respaldado por Jaune, que se perdió lentamente en una pesadilla. Sin embargo, resulta que se había equivocado. No sabía qué milagro hizo que Violet se despertara primero y no olió sangre. Así que tenía eso a su favor, lo cual fue agradable. Significaba que lo que estaba sucediendo no era tan grave como el incidente de la fuente de sangre. Ren había visto degüellos, él mismo había cortado algunos, y la sangre no brotaba de esa manera. Tal vez un chorro débil si tenían presión arterial alta, pero era principalmente carne abriéndose y sangre fluyendo por el cuello. Pero eso no detuvo el pánico en los susurros de Violet mientras lo miraba fijamente. Grandes ojos azules al borde de las lágrimas mientras tomaba su mano y hacía todo lo posible para arrastrarlo hacia Jaune. Sentándose, Ren siguió a la niña hasta la cama de Jaune. Donde el hombre en cuestión estaba sentado erguido, despierto y vivo. Mirando la imagen misma de la salud. Jaune le lanzó a su hija toda menos sangre una mirada cariñosa pero exasperada. Haciéndole poner los ojos en blanco. Como si Violet no dijera maestro, sino padre. No es que Ren no pudiera culparla. Si alguien hubiera hecho todo lo posible para darles a él y a Nora un lugar seguro donde crecer, y realmente cuidarlos. No les habría importado si él fuera el instrumento del mal y los estuviera preparando para convertirse en sus sucesores. Simplemente porque le importaba. Y eso era raro en la carretera. Pero eso no había sucedido, sino que él y Nora dependían el uno del otro para salir adelante. Eso no le impidió preguntarse, ¿y si alguien hubiera extendido su mano para ayudarlos? ¿Habrían aceptado? Ren no lo sabía y, sinceramente, no le importaba mucho. Violet miró a Jaune, trepando hacia él y sacando su mano izquierda. Empujándolo hacia uno de los últimos rayos de luna que se asomaba a través de las anteojeras. Iluminando una fea mancha negra que olía a podredumbre y descomposición y que carcomía la piel entre su índice y pulgar. Tomando su pergamino, iluminó la mancha, contento de no haber desayunado. Había visto mucho mientras vivía en la carretera. Había hecho tantas cosas de las que no estaba orgulloso. Pero ni siquiera los cuerpos podridos le habían causado tanta repugnancia como aquella mancha. Moviéndose y retorciéndose como si estuviera vivo. Jaune. ¿Qué es eso? Ren demandó en un áspero susurro, mirándolo. Exigirle que intente salir de esto con sus excusas. Necrosis, no te preocupes. Jaune se encogió de hombros y retiró la mano. De pie y estirándose con su estúpido mono azul. Mostrándole a Violet que no estaba cerca de morir de ninguna forma. No es que eso le impidiera mirar la mancha. Jaune. La gente no sufre necrosis espontánea. Ren respondió en un acalorado susurro, lanzando una rápida mirada a las literas superiores. Agradecido de encontrar a Nora y Pirra todavía dormidas. No es que no confiara en él, sino todo lo contrario. Les confió su vida. Pero esto y aquello eran dos cosas diferentes. El problema era que presionarían a Jaune para obtener respuestas mientras él ya había decidido que esta conversación había terminado. Jaune era ese tipo de persona que no aceptaría ayuda incluso si estuviera desangrándose en la parte trasera de una ambulancia. Ren no sabía si había sido así antes del sueño, pero después, parecía que Jaune hizo todo lo que estuvo en su poder para mantener una barrera entre el sueño y ellos. Solo cedía cuando lo empujaban, e incluso entonces, intentaba mantenerse lo más cerca posible de su pecho. Ren sabía qué tipo de persona era Jaune, porque él también era así. Si no fuera por Nora, nunca habría comenzado a sanar después de que su ciudad natal fue arrasada.
Fue ella quien le dio el empujón que necesitaba para abandonar el orfanato antes de que una pandilla pudiera ponerles sus garras. Fue ella quien actuó como su brújula moral. Ren no tenía problemas para realizar ataques para diferentes pandillas si mantenía la comida en la mesa. Si bien fue ella quien los impulsó a aceptar cada vez menos trabajos clandestinos y, en cambio, simplemente se limitaron a vender drogas de ciudad en ciudad mientras viajaban. Supuso que por eso congeniaba tan fácilmente con Jaune, no había líneas que no cruzaran para mantener a sus seres queridos a salvo. Si eso significaba que Jaune preferiría ahogarse él solo, que así fuera. Pero Ren no se iba a quedar de brazos cruzados mientras la luz en los ojos de su hermano de otra madre perdía lentamente su luz. No es peligroso, si eso es lo que te estás preguntando. Dijo Jaune, levantando a Violet con un brazo. Esta noche desaparecerá. Dicho esto, Jaune llevó a Violet al baño. Mirando la puerta del baño con el hogar pesado, todo lo que pudo hacer fue suspirar. Romperás su confianza. Puede que te odie por lo que intentarás. La voz aérea de Yosefka le susurró al oído. El aliento frío del espectro le provocó un escalofrío por la espalda, y sus delgados brazos rodearon posesivamente su cuello. Entonces que así sea. Ren susurró con resolución. Sería un precio justo a pagar si lograba darle a Jaune la patada en el trasero que necesitaba para sacar la cabeza del trasero. Sentándose en su escritorio, sacó su cuaderno talismán escondido. No dudaría en interpretar al malo si eso fuera lo que Jaune necesitaba. Después de todo, él y Jaune estaban cortados por el mismo patrón. Pero ¿dónde tenía a Nora para darle esa patada en el trasero? Jaune no tenía a nadie. Y ya era hora de que se arreglara. Crisis evitada. Jaune murmuró para sí mismo cuando volvió al sueño. Permitiéndose un soplo de aire fresco mientras miraba la maldición. No se había extendido más, pero se había profundizado. Todavía podía mover la mano sin problema, pero la sensación de estática había aumentado. Estaba seguro de que Ren había visto a través de su excusa, la perspectiva bastarda que era. Y afortunadamente Nora no se había dado cuenta de que había usado un poco de su base para ocultar la maldición. Si bien no era maquillador ni nada por el estilo, había crecido con 7 hermanas. Sabía más que lo básico cuando se trataba de maquillarse. 3 finas capas de base en su mano fueron suficientes para hacer desaparecer la marca de la maldición. ¿Quién sabía que llegaría a usarse así? Jaune pensó distraídamente mientras entraba al taller y comenzó a quitarse algunas capas innecesarias. Primero, su aprendiz de caballito, luego su gran abrigo y finalmente su chaleco. Se arremangó y hizo crujir los nudillos, repasando una lista mental de los rituales que quería anclar. Parpadeando al recordar un pequeño detalle que había pasado por alto. Bueno, ahí fue ese plan. Chasqueó la lengua mientras se decidía por 6 rituales básicos, 3 del aspecto de negación que aseguraban que lo que pasó anoche nunca volviera a suceder. Y otros 3 del aspecto de reanimación que se aseguraron de que siempre tuviera alguna curación de respaldo cuando la demandara. Desafortunadamente, la magia de sangre no era capaz de realizar hechizos de combate puros dada su naturaleza ritual. Cada ritual tenía un propósito objetivo, que ese propósito podía transformarse en un escenario de combate. Eso hablaba más de crueldad e ingenio humanos. Incluso las maldiciones, que podrían considerarse como un hechizo de combate derivado, causaban más daño que un simple asesinato. Después de todo, la magia de sangre era de naturaleza maléfica. Nació del sacrificio. ¿Qué quieres decir, maestro?, preguntó Violet, lanzando una mirada furiosa a su mano izquierda nuevamente. Antes de volver su atención a él. Bueno, existen algunos rituales de caparazón. Su propósito es envolver otro efecto alrededor de los ritos. ¿Te gusta el límite?, preguntó Violet, completamente concentrada. Sí, el límite permite que un ritual destinado a una sola persona apunte a un área. Y al igual que este, hay otros rituales suplementarios o caparazón destinados a torcer ligeramente los rituales. Jaune explicó. No basta con cambiar un ritual por otra cosa, hacerlo simplemente provocaría una reacción violenta. Pero torcer ligeramente los rituales de tal manera que sean más que la suma de un simple ritual. El plan había sido utilizar otro caparazón. Ritual para engañar al mundo haciéndole creer que había realizado el mismo ritual 2 veces, para reducir el tiempo, pero eso no funcionará si quiero envolver mis rituales en un caparazón mucho más importante. No habría funcionado en primer lugar, muchacho. Herman gruñó alegremente desde un lado. Ojos nublados brillando de alegría mientras miraba a Jaune. Eres ambicioso, te lo concedo. Pero deberías saber mejor que yo que no funcionaría como pretendías.
O si lo hiciera, te costaría algo que no estabas dispuesto a sacrificar. Permite que un hombre sueñe, al menos por un momento, ¿no? Jaune gruñó, lanzando a Herman una mirada fea mientras suspiraba. Pero de cualquier manera, no lo aceptaría de ninguna manera. Proteger mis propios hechizos contra otra magia de negación es demasiado importante como para rendirme. ¿Por qué? Preguntó Violet con curiosidad, parándose en una silla e intentando leer mientras él hojeaba las páginas de su cuaderno. Porque si puedo disipar la magia de otros, entonces otros pueden hacer lo mismo conmigo. Jaune respondió simplemente. Y era así de simple, era una debilidad que no podía permitirse tener. Incluso si eso significaba que tenía que sacrificar mejores ritos de caparazón que podrían hacer que sus rituales fueran aún mejores, eso no significaba una mierda cuando lo que lanzó se disipó con un movimiento de muñeca. Bien, si eliminas las ventajas de tu oponente y él no puede eliminar las tuyas, es casi seguro que habrás ganado. Herman respondió desde un lado, dándose vuelta y saliendo. Bueno, esta noche puedes elegir entre dos ejercicios. Jaune se sobresaltó mientras empezaba a escoger catalizadores y velas rituales de su escondite, asegurándose de conseguir regentes dobles y triples para algunos rituales. Ninguno de los rituales era tan complicado como el que realizó para Violet, pero eso no los hacía menos importantes. Puedes elegir continuar con tus ejercicios de ayer, trabajando más en tus límites y círculos rituales. O puedes sentarte y tomar nota mientras realizo algunos rituales simples. Dijo Jaune, lanzándole una mirada rápida. Pero si pasas la noche mirándome, no agregaré un día más a tu otra fecha límite, pequeña señorita. Una vez dicho su artículo, echó un vistazo a sus catalizadores antes de agregar otro ritual. No habría pelea la próxima vez que se encontrara con las brujas. Lo haría para ganar por defecto. Girando los hombros, comenzó con el primer círculo de disipación. Un ritual del que se aseguraría de tener siempre un elenco activo. Una parte de él no podía esperar hasta ver la expresión de sorpresa del vicario cuando disipó su curación. Dibujar el círculo, encender las velas, realizar los cánticos, hacer los gestos con las manos. 10 minutos pasaron volando en un instante, y al final del ritual, en lugar de gesticular con la mano y apuntar el ritual. En cambio, realizó una rápida acción mnemotécnica con la mano, haciendo un gesto de agarre hacia el círculo ritual mientras sentía arder la matriz ritual en su mano. Las velas agonizando. Y con un giro de su mano vio el resultado de sus muchas noches incansables de estudio. Una cadena rota brillando de color carmesí en su mano. Una semilla de espiritualidad en su espiritualidad esperando ser utilizada. Uno de tantos. Jaune murmuró para sí mismo, pasando el dedo por el icono. Sintiendo que todo lo que necesitaba para liberar el ritual era desearlo. Ni siquiera costaría nada. Y ese era el núcleo de Blood Magic en su conjunto, todo el costo y la dificultad era realizar el ritual. Podría lanzar 20 hechizos en rápida sucesión si quisiera. Y su espiritualidad no se vería afectada en lo más mínimo. Porque el precio ya estaba pagado. Faltan 4 más. Jaune dijo y giró los hombros. Lanzó una pequeña mirada a Violet, quien parecía estar asombrada y garabateando furiosamente en su cuaderno. 5 lanzamientos de disipar, 3 lanzamientos de contrahechizo y un lanzamiento de cancelar si Violet o yo estropeamos un ritual. Dijo Jaune mientras pasaba el pulgar por los rituales, tomándose un momento para recuperarse. Incluso si hubieran sido rituales fáciles, todavía había realizado 18 rituales seguidos. Eso sin mencionar los rituales de limpieza que realizó entre cada ritual. 5 lanzamientos de regeneración, 2 lanzamientos de retardo de daño y un lanzamiento de reinicio de overclock si la mierda golpea el ventilador y necesito mucha curación inmediata. Y, por último, un lanzamiento de asfixia. Múltiples cadenas rotas, un círculo roto y múltiples sellos sangrientos. Un corazón estrangulado por enredaderas, una gota de sangre con un rayo en su interior, una gota de sangre atrapada dentro de un reloj de arena y 5 corazones pulsantes. Su mano parecía una obra de arte. Los iconos se extienden por la matriz ritual. Maestro, ¿por qué pudiste realizar estos rituales dentro del sueño? ¿Y no en el mundo despierto como lo hicimos la última vez? Preguntó Violet, habiéndose sentado pacientemente mientras él realizaba los rituales. El asombro nunca abandonó sus ojos en todo el tiempo. Algunos rituales son más complicados que otros, y el que hice para ti lo fue doblemente. Si perdiera la concentración aunque fuera por un segundo, bueno, no pensaremos en eso. Solo debes saber que hay una diferencia de dificultad entre los rituales.
Y todos los rituales más poderosos requieren más participación. Si un gesto llega medio latido demasiado pronto o medio latido demasiado tarde, todo el ritual puede fallar. La naturaleza etérea del sueño tuvo un efecto en los rituales, pero lo hizo. No cambió el ritual en ningún sentido completo. Explicó Jaune, su espiritualidad se recuperó con creces mientras se sentaba y respondía a algunas de sus preguntas. Después de una cómoda hora respondiendo numerosas preguntas a sus aprendices, Jaune se puso de pie, moviendo los hombros mientras se vestía. Listo para continuar su caza. No planeaba regresar sin la herramienta rúnica. Colocando un casto beso en la corona de Violet, le dedicó una suave sonrisa. Estoy orgulloso de ti, no te esfuerces y muévete a tu propio ritmo. Sé que no tardarás en resolver las cosas. Violet lo miró con ojos nublados y asintió resueltamente mientras se lanzaba de nuevo a la tarea que él le había encomendado. La sonrisa de Jaune cayó mientras caminaba hacia la lápida con sombría determinación. Despertar en Emuik. Sintió como una cuerda se rompía en su maldición, haciendo que el taumaturgo se diera cuenta de dónde estaba. No es que a Jaune le importara. El paseo por Emuik fue tan sangriento como la primera vez. La única diferencia real fue que Jaune no dejó que su ira ni el miasma se apoderaran de él. Eliminando brujas, trolls y sombras con cruel eficiencia. Jaune caminó con determinación por el camino que conducía a la guarida de las brujas. Si bien no sentía piedad por estos monstruos, sabía que iba a sospechar de ellos una muerte cruel. Hunter, ¿el sueño te trata bien? Nuestra oferta sigue en pie, dobla la rodilla y te convertiremos en nuestro heraldo. Una voz tenue resonó cuando entró en su guarida. En lugar de responderles, Jaune chasqueó los dedos. Sintiendo la semilla de asfixia en su espiritualidad arder y desaparecer cuando el efecto del ritual se apoderó de la habitación. No fue un gran ritual, no provocó ningún destello de luz ni ninguna otra cosa que se mostrara. Sin embargo, ya estaba en vigor. Al haber volteado todo el aire, esperan que en sus pulmones sea irrespirable. La arrogancia de ustedes, cazadores. Pensar que su sueño es invencible, incorruptible. Tonto, la tenue voz resonó de nuevo. Solo que esta vez lleno de malicia. Bueno, al final no importará. Nos sirves tanto vivos como muertos. Jaune no respondió, ya había convertido esta farsa de pelea en una competencia para ver quién podía contener la respiración por más tiempo. Y hasta ahora, estaba ganando. Después de todo, ¿por qué debería seguir sus reglas? Claro, podría correr como un pollo sin cabeza y buscar sus formas invisibles mientras esquiva hechizos y sombras vivientes. ¿Pero por qué perder el tiempo haciendo eso? Tenía mejores cosas que hacer con su tiempo. Ahora estaban jugando según sus reglas. Paseando tranquilamente por la habitación, se hizo a un lado y se apartó del camino de una sombra. Una hoz oxidada cayó al suelo mientras se escuchaban fuertes y codiciosas bocanadas de aire. Seguido de una tos fuerte. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Otra voz resonó en la habitación. Las brujas perdieron la concentración y colapsaron a cuatro patas mientras jadeaban por respirar. Llenando sus pulmones de aire irrespirable. Solo acelerando su desaparición. Estaban tan seguros de su poder y su magia que lo invitaron a su lugar de poder. Y ahora moribundos, jadeando por respirar, no pensaron ni por un segundo en abandonarlo. Después de todo, la puerta estaba abierta. Todo lo que tenían que hacer para escapar era abandonar su lugar de poder. Un pensamiento inimaginable para ellos. ¿Qué has hecho? La otra bruja gritó con voz áspera, estallando en codiciosas bocanadas de aire mientras intentaba mirarlo. Mala elección de las últimas palabras. Jaune respondió con calma, sintiendo su runa calentarse cuando la primera bruja murió. Habiendo dejado que todo el oxígeno de su cuerpo fuera reemplazado por aire irrespirable. La segunda bruja la siguió justo después. Nota. PSSTH, hola, Jaune. Tienes gente que se preocupa por ti. Solo necesitas sacar la cabeza del culo. Nota. Puedes imaginar el círculo ritual en su mano como las puertas del rompecabezas de garras de Skyrim. Con un círculo exterior, uno medio y uno interior. Solo que en lugar de animales, cada ranura es una runa o un icono anclado apropiado para el ritual. Nota. Si no es obvio, o si lo expliqué mal, el principio básico de la magia de sangre es realizar un ritual y almacenar el efecto mágico en su interior, para poder activarlo en una fecha posterior casi sin costo alguno. El precio por lanzar hechizos es el ritual y todos sus componentes. Puede almacenar tantos rituales como pueda realizar con éxito. Si bien hay hechizos que pueden combinarse entre magia de sangre, arcanos y hechicería estándar que realizan Ozpin y Salem.
Todas las escuelas de magia tienen un principio fundamental y su propia especialidad. Capítulo 37. Lanzando una rápida mirada hacia un lado, Jaune apretó los dientes y movió ligeramente el hombro. No se le escapó ningún sonido cuando la hoz lo clavó. Tampoco cuando movió el hombro para bloquear la hoja entre la escápula y el hueso de la clavícula. La sombra negra parecía desconcertada porque no podía arrancar su hoz. Jaune no sabía qué era. Murió como todos los demás, y eso era lo único que le importaba. Arrancando su espada de la última loca, giró y atravesó la sombra andante. Hoz vieja y oxidada que se dobla por la fuerza con la que giró. Un dolor ardiente lo atravesó cuando el metal mordió el hueso. Sin embargo, Jaune solo usó el dolor para alimentar la fuerza de su golpe. Miasma lo destroza y se da un festín con él. Con un suspiro cansado, Jaune miró por encima de la aldea salpicada de sangre. Había sangre y sangre por todas partes. La sangre como alquitrán corría por el camino empedrado formando grandes ríos. Hígados, intestinos y materia cerebral yacían esparcidos por todas partes. En ocasiones incluso recubriendo paredes adoquinadas. Al mirar a Croce Amors, el miasma había comenzado a trepar por su brazo. Con un matón mental, liberó el encantamiento, observando con tristeza cómo la masa de sombras retorcidas de color negro y rojo se retiraba hacia su espada. Casi había duplicado su tamaño desde que lanzó el encantamiento por primera vez. Arremolinándose alrededor de su leal compañero como una densa niebla. Los rostros atrapados en el interior se habían vuelto más voraces, más numerosos. Pasando sus dedos por su una vez más amarilla. Su tocayo adquirió un color carmesí oxidado. Con un corazón pesado, la enfundó. Le dolía el corazón cuando su otrora noble compañero cayó en desgracia por su causa. Un vacío que no podía expresarse con palabras cayó sobre él. Silenciando el sonido ensordecedor de su sangre hirviendo. Arrancando la hoz de su hombro sin inmutarse, habiendo perdido peligrosamente su aura. En su lugar, habiéndolo colocado en capas sobre lugares vitales. Haciendo girar la hoz doblada y oxidada entre sus dedos, comenzó a caminar por el sendero, pasando por encima de cadáveres y sangre durante todo el camino. Asegurándose de que todos estuvieran muertos y dando una muerte misericordiosa aquí y allá. Puede que su ira ya no nuble sus pensamientos. Pero eso no significaba que los perdonaría mágicamente. Eran caníbales, brujas locas que felizmente cosechaban sus ingredientes mágicos de víctimas vivas. No tenía lugar en su hogar para gente como ellos. Pero, ellos no necesitan sus componentes rituales ahora que están muertos, ¿verdad? Preguntó Jaune, mirando a una loca que aún vivía. La mitad de su cuerpo es devorada por una maldición, piel, brazos, músculos y huesos, todos sufriendo necrosis. Pudriéndose y pudriéndose mientras la maldición devoraba su cuerpo. Sin embargo, la maldición también era lo único que la mantenía con vida. Ralentizando sus procesos vitales lo suficiente como para que las tripas y los órganos inferiores que le faltaban no la mataran. Tú te escrouges. Ella escupió, con un ojo ya podrido, dejando un único orbe lleno de odio mirándolo. Deberías haber seguido el juego. Podrías haber sido uno de nosotros. Un heraldo propio. Hay tantas cosas que podríamos haber compartido contigo, haberte enseñado. Pero no, tenías que matar a todos. ¿Tu sed de sangre no lo sabe? ¿A cuántos matarás antes de saciarte? Pero no importa. El ajuste de cuentas se acerca. Las brujas harán de tus huesos un instrumento, y tus gritos torturados harán sonar a todos los demás. Camino a Yarnam. Así que puedes hablar. Simplemente no tenía ganas cuando intentaste arrancarme las tripas, Jaune dijo huecamente. Haciendo caso omiso de la mirada de la bruja. Simplemente levantando su bota y aplastándole la garganta con un fuerte pisotón. Habiéndose cansado de su vitriolo. Girando su hombro, sintió que la herida anterior se había cerrado en su mayor parte. Flexionando el brazo, se sintió más que listo para volver a la pelea. No seas impaciente ahora, Jaune. Murmuró para sí mismo. El hecho de que puedas pelear no significa que debas pelear. Mi aura debería estar al menos en amarillo. Y mi espiritualidad debería asentarse primero. Pensó, caminando sin rumbo entre la carnicería que había causado. Los cadáveres se amontonaban. Chapoteando por un río de sangre. Algunos gemidos cansados y apáticos resonaron en el silencio. El último sonido que hicieron cuando Jaune se aseguró de que el trabajo estuviera completo. No habría una sola alma viva que pudiera acercarse sigilosamente a él mientras liberaba a sus catalizadores y otros regentes. Después de recorrer la aldea 2 veces, regresó al lugar donde empezó todo. Entrando en la cabaña medio derrumbada de Anie.
paredes pintadas con sangre y tripas. Siendo el centro de la carnicería hasta que logró abrir una salida. Al final funcionó a su favor, pero si hubiera sido más débil, su aura más frágil, habría muerto varias veces. Pasando por encima del cráneo roto de Anie, dejó que sus ojos vagaran por el especiero. Adelfa, solanáceas, cicuta, guisantes, incluso algunas hojas de tabaco. Realmente lo tiene todo, murmuró Jaune, haciendo sonar su campana y haciendo que Isolde se llevara las hierbas. Asegúrate de descansar lo suficiente, Isolda, tengo la sensación de que necesitaré mucho tus servicios esta noche. El maestro no necesita preocuparse. Isolda conoce sus límites. Dijo Isolda piadosamente, apareciendo ante él y haciéndole una profunda reverencia. Enarcando una ceja, la miró de nuevo, su andrajosa capa con capucha se había transformado en una túnica blanca decorada. Todavía ocultaba la mayor parte de su cuerpo, pero estaba cuidadosamente decorado con bordados dorados a lo largo de los dobladillos. Dando una sensación de nobleza y pureza. Los glifos se habían vuelto más intrincados, crecieron y se transformaron de un dibujo casual de un niño a una obra de arte matizada que atraía la mirada cada vez más profundamente. Su manto no fue lo único que había cambiado, la propia Isolda había crecido. Antes llegaba hasta la rodilla, ahora llega hasta la cintura. Ella todavía estaba encorvada. Los brazos todavía eran ágiles con una piel casi translúcida. Sus alas se habían hecho más grandes, con un segundo par más pequeño brotando debajo del primero. Su velo se había vuelto más transformador, sus ojos con collares de arco iris estaban completamente ocultos a la vista. Lo único que realmente era igual era la niebla brillante que la seguía. «¿Veo que has crecido?», Jaune preguntó confundido. Sin saber realmente qué era ella. Y por lo tanto, sin saber realmente que podría crecer. Solo gracias a la gracia del maestro. Isolda respondió con reverencia, inclinándose nuevamente. Su vocabulario es mucho más refinado que el infantilismo con el que respondió antes. Isolda está obligada a ser el amo, tu eterna sirvienta dispuesta. A medida que el amo crece, Isolda también lo hace. Es bueno saberlo. Jaune respondió asintiendo, Isolde desapareció de la existencia. Una suave niebla era el único indicador de que ella alguna vez había estado aquí. Es realmente bueno saberlo. Murmuró en voz baja. Tengo que leer sobre lo que es Isolda. ¿Un parásito? No, ella me adora demasiado. Quizás una relación simbiótica. ¿Pero cómo y por qué? Apartando esos pensamientos, volvió a recorrer la cabaña. Tomando cualquier cosa que reconociera como útil. Interiormente contento de ver cómo todas sus habilidades inactivas de su metamorfosis funcionaban juntas. Su capacidad de deducir le permitió seleccionar rápidamente lo que era inmediatamente útil y lo que sería útil a largo plazo. Varias semillas entran directamente en la última categoría. Si bien su capacidad para deducir hizo su magia, los dos grandes bateadores fueron sus dos fusiones de conocimientos. Su conocimiento de brebajes y pociones llega hasta la mayoría de las hierbas y plantas, cómo plantarlas, nutrirlas y cosecharlas. La memoria de los músculos extraños se asimilaba cada vez más a medida que tocaba y movía la hierba con cuidado. Lo mismo ocurrió con su conocimiento ritual. La mayor parte estaba ocupada por rituales y solo rituales, pero también estaba llena de conocimientos sobre cómo preparar catalizadores rituales, cómo dibujar y cómo realizar rituales. Todo conocimiento que era tan importante como simplemente conocer los rituales. Muy parecido al dibujo, una cosa era dibujar y otra saber cómo resaltar los colores, qué lápices usar y cómo las diferencias en las perspectivas cambiaron el trabajo final. Jaune le dio al fusilero un asesinato misericordioso y salió de la cabaña. Expresión cayendo cuando vio múltiples cuervos caer del cielo. No volaban tanto como se deslizaban, con los vientres y los cuerpos llenos de sangre hasta el borde. Pasando por encima de los cadáveres, se rió para sí mismo mientras los cuervos se alejaban de su camino. Casi había esperado que se lanzaran sobre él, especialmente dada la cantidad de sangre que estaba cubierto. Honestamente, fue un milagro que su abrigo no hubiera comenzado a oler a sangre en el mundo real de Vigilia. No había un solo lugar en el que no estuviera cubierto de sangre. Incluso había gotas en los flecos de su cabello. Incluso había algunas gotas de sangre recorriendo su espalda. Desapareció en otra casa y la saqueó de arriba a abajo. Tomando todo lo que podría usarse como ingrediente de poción o regente ritual, ni siquiera las semillas se salvaron. Especialmente porque conocía algunas pociones que podían acelerar el proceso de crecimiento. Al salir de la cabaña, un puñado de cuervos intentaron mordisquearlo. Ganándose una muerte rápida.
Después de eso, los cuervos aprendieron la lección. En su lugar, eligen atiborrarse de cadáveres. Sin embargo, podría decir que tener un pequeño ejército de cuervos gordos formando una fila mientras pasaba junto a ellos hizo que sus labios temblaran. Era estúpido, no tenía sentido, pero le ayudó a mejorar su estado de ánimo mientras vagaba de choza en choza. Que los cuervos caminaran con él de cadáver en cadáver también, queriendo permanecer más cerca de él, simplemente lo hizo sonreír. Todavía los mataría sin dudarlo un segundo si intentaran algo, pero ver que los animales locos por la sangre no mordían la mano que los alimentaba lo hizo sonreír. No era mucho, pero le hizo tener esperanzas de que los efectos corruptores de la sangre pudieran limpiarse. Fue un sueño de tontos. Pero Jaune era muy tonto. Incluso si fuera una locura. Incluso si se suicidara en el proceso. Jaune realmente quería librar a Yarnan de la corrupción contaminada de la sangre. Y si fracasaba, al menos quería intentarlo. La mayoría de los yarnamitas podrían ser pedazos de mierda callosos, pero eso no significaba que tuvieran que vivir aterrorizados de que sus vecinos y amigos se transformaran en bestias locas. Pasitos de bebé amarillo. Susurró, sentándose en un banco salpicado de sangre y tomándose un momento para recuperarse. Decir que su botín fue bueno era quedarse corto. Si bien todavía no había conseguido los catalizadores e ingredientes verdaderamente raros. Tenía suficiente para comenzar a experimentar libremente con pociones, y al mismo tiempo le sobraba suficiente para comenzar a enseñarle a Violet. Eso sin mencionar todos los rituales que de repente se abrieron para él. Después de todo, había múltiples ingredientes y catalizadores que simplemente no podía conseguir en Vale. Muchas de ellas eran ilegales, y muchas de ellas lo llevarían a la cárcel, o al menos lo dejarían con múltiples marcas en sus antecedentes. Y no podemos permitir eso, ¿verdad? Preguntó Jaune distraídamente, pasando una mano brillante por las plumas del cuervo que había decidido que su regazo era un buen lugar para descansar. Squat. Respondió, instantáneamente volviendo a acicalarse. Fue algo interesante, sus ojos son azules en lugar de rojos. Tampoco había intentado nunca atacarlo. Algunos otros cuervos habían probado suerte y se encontraron con el filo de su espada. Comparado con ellos, este cuervo se había acercado a él sin miedo. Volando hacia su regazo antes de que comenzara a acicalarse. Dado que su pico era tan largo como su antebrazo, tuvo cuidado de no dejarlo cerrarse nunca. Siempre manteniendo su aura alta en caso de que pensara en él como un delicioso refrigerio. Pero sus preocupaciones eran infundadas, sino que solo se le escapaban graznidos de satisfacción. Cerrando los ojos pero aún teniendo su aura lista, Jaune se permitió un momento para relajarse. Simplemente disfrutando de la serenidad que lo rodea. El suave silencio mientras el viento corría entre la maleza, como la luz de la luna lo iluminaba, eliminando todas sus preocupaciones mientras podía tomarse un momento para recuperar el aliento. Porque sabía que se lanzaría a una dura pelea. No sabía mucho sobre las brujas, pero aparentemente eran las líderes de la aldea. También fueron ellos quienes habían seducido a un cazador en el pasado. Haciéndoles romper su contrato con el sueño y escapar con una herramienta de taller. No conocía su destino y tampoco lo necesitaba. Herman los había llamado tontos y eso era todo lo que necesitaba saber. Bueno. Esto ha sido agradable, pero es hora de que continúe. Levantando con cuidado el cuervo de su regazo y colocándolo a su lado. Jaune se puso de pie, estirándose más por costumbre que por necesidad. Mano izquierda repasando sin rumbo el poco inventario que le quedaba, un único frasco de sangre, algunas balas y un cóctel picante. Todos sus demás suministros se utilizaron en la carnicería anterior. El cuervo trinó hacia él, saltó del banco y se tambaleó hacia él. Mirándolo con sus grandes ojos brillantes. Con un suspiro, Jaune se inclinó y pasó la mano por sus plumas. No puedes venir conmigo, amigo. Morirás. Con esas palabras, Jaune subió las escaleras. La sangre salpicó a cada paso hasta la puerta. Ya está abierto, alguna bruja desesperada lo ha abierto con la esperanza de conseguir refuerzos. Murieron de todos modos. Los trolls que alguna vez parecieron tan difíciles de vencer, se volvieron fáciles cuando todo lo que necesitaba era apuntar a sus rodillas. La gravedad y su peso harían el resto. Dándole una muerte casi gratuita. Los verdugos hechizados eran muy parecidos. Toma su rodilla, toma su movilidad y su peso los destruiría. Aún así, Jaune sabía que regresaría, aunque solo fuera para explorar más el área. Seguramente habría algunos invernaderos u otras áreas para cuidar ingredientes útiles.
No hay manera de que un supuesto aquelarre de brujas ignore algo como eso. Siguiendo los cadáveres crucificados, Jaune se dirigió hacia la guarida de las brujas. Sabiendo muy bien que podría haber sido él si no hubiera logrado oler la sangre en el guiso. Una parte de él sabía que su vitalidad lo hacía inmune a las enfermedades, pero no quería apostar contra múltiples toxinas potentes. Era uno de los caminos que no quería tomar. Mientras subía la colina, las cruces y lápidas se hicieron numerosas. Una tensión llenaba el aire mientras caminaba hacia una pelea. Al entrar en la habitación, rápidamente esquivó a una bruja. Recompensarla con una muerte rápida por sus esfuerzos. Revisando su inventario, sabiendo que entraba con menos de lo que quería, bajó las escaleras. Una suave oración que hace eco de cada uno de sus pasos. La flor que una vez floreció para siempre, muere. La última sílaba se le escapó mientras ponía el pie en el fondo. Una quinta parte de su espiritualidad quedó a un lado cuando el miasma explotó desde Croce Amors. Un escalofrío recorrió su espalda cuando el miasma se extendió alrededor de su mano como un toque amoroso del segador. Con una flexión de su espiritualidad, el miasma retrocedió de su mano, cubriendo la hoja con una espesa nube de miasma negro. El único otro color son las manos rojas y las calaveras gritando golpeando la prisión. Al entrar en la guarida de las brujas, frunció el ceño. No ver ni piel ni pelo de ninguna de las brujas. Al avanzar más, Jaune comenzó a sentir que se le erizaban los pelos de punta. Saber algo era observarlo, juzgarlo. Un charco negro de lodo se materializó en el suelo, una forma oscura y negra se abrió camino hacia afuera. Rápidamente se arrojó hacia él en el momento en que lo miró. Se le escapó un grito silencioso que se arrojó sobre él con toda la furia de 100 fantasmas hambrientos. Deslizándose bajo su golpe telegrafiado, lo atravesó. Es una hoz repiqueteando sobre el suelo de piedra. La sombra se está disipando, alimentada por el enjambre de miasma que cubre Croce Amors. Son zarcillos hambrientos deslizándose por su mano, instándolo a rasgar y desgarrar. Pero lo reprimió con otra muestra de su espiritualidad. En lugar de eso, volvió a centrar su atención en la habitación y recorrió los barriles y la pasarela de madera rota. Caminando cautelosamente por la habitación. Esquivando y matando a otro monstruo de las sombras. Deteniéndose cuando vio un brillo carmesí salir de su ojo. Dándose un paso a un lado y acercándose hacia él. Frunció el ceño y su runa se calentó cuando vio la película almizclada que envolvía a la criatura. Una anciana encorvada y marchita, envuelta en una túnica andrajosa y con capucha que ocultaba gran parte de su cuerpo. La túnica cubierta por ojos que parecían crecer a partir de ella. Se apoyaba pesadamente en un bastón retorcido, adornado con símbolos inscritos y fetiches elaborados a partir de partes humanas. Una hoz empeñada en sus otras manos, agarrada con fuerza por dedos largos y cautelosos. Entonces eres la bruja de Emuik. Dijo Jaune con calma, mirando a la bruja marchita como si ya estuviera muerta. Al escuchar el susurro de pies desde el otro extremo de la habitación, se dio la vuelta. Sabiendo que no podía permitirse el lujo de que algo desconocido se acercara sigilosamente detrás de él. Tomando sus ojos de bruja en el proceso. Un error de aficionado por el que la bruja se apresuró a castigarlo. Un error que nunca volvería a cometer. Una bola carmesí se encendió, dirigiéndose directamente hacia él. Con sus instintos a todo volumen, se hizo a un lado. Solo sabiendo demasiado tarde que no se quitaría del camino sin ser golpeado. Tomando una decisión en una fracción de segundo, extendió su mano libre y decidió sacrificarla, en lugar de que su capacidad de combate se viera afectada de alguna otra manera. Una risa loca resonó mientras su brillo se pudrió, la piel de su mano se volvió negra cuando la necrosis comenzó a devorarlo. Los cazadores arrogantes nunca aprenden. La bruja escupió, un par de ojos retorcidos mirándolo. Necrosis, Así que así es como se siente. Respondió Jaune distraídamente, rodeando a la bruja de tal manera que no hubiera nada a sus espaldas. Sus labios se arquearon cuando vio la maldición luchando por empujar la vitalidad de su piel. Una maldición cruel, pero no es que esperara nada más de los de tu especie. Pero olvidaste un pequeño detalle sobre la maldición, estallando en movimiento, se lanzó hacia la bruja, enterrando toda su mano en su costado antes de que ella pudiera reaccionar. La locura brilla brevemente en sus ojos mientras derriba a Croce Amors. Se cortó la mano mientras se movía para esquivar otro hechizo por completo. Retrocediendo, ignoró cómo su muñón dejó de sangrar. En lugar de eso, atravesó otra sombra cuando vio a la bruja caer de rodillas, gimiendo de dolor.
La maldición de la necrosis se extendió desde su mano, difícil de comer, hasta la tierna y fulminante bruja. Es de acción extremadamente rápida. Respondió mientras atravesaba otra sombra. Y otro. Cayeron como trigo, el miasma alrededor de Croceamors se alimentaba de ellos como bestias voraces. Creciendo con todas y cada una de las sombras asesinadas, zarcillos de miasma envolviéndose alrededor de su mano. Solo armas oxidadas esparcidas por el suelo. Jaune miró a su alrededor y sintió